Fábulas. Usaré dos: fábula los gallos y la perdiz y fábula la zorra y el chivo en el pozo. Fábula los gallos y la perdiz. Un hombre que tenía dos gallos, compró una perdiz doméstica y las llevó al corral junto con ellos para alimentarla. Pero estos la atacaban y la perseguían, y la perdiz, pensando que lo hacían por ser de distinta especie, se sentía humillada, pero días más tarde vio cómo los gallos se peleaban entre ellos, y que cada vez que se separaban, estaban cubiertos de sangre. Entonces se dijo a sí misma: ya no me quejo de que los gallos me maltraten, pues he visto que ni aun entre ellos mismos están en paz. Moraleja: si llegas a una comunidad donde los vecinos no viven en paz, ten por seguro que tampoco te dejarán vivir en paz a ti. Fábula la zorra y el chivo en el pozo. Cayó una zorra en un profundo pozo, viéndose obligada a quedar adentro por no poder alcanzar la orilla. Llegó más tarde al mismo pozo un chivo sediento, y viendo a la zorra le preguntó si el agua era buena. Ella, ocultando su verdadero problema, se deshizo en elogios para el agua, afirmando que era excelente, e invitó al chivo a descender y probarla donde ella estaba. Sin más pensarlo, saltó el chivo al pozo, y después de saciar su sed, le preguntó a la zorra cómo harían para salir allí. Dijo entonces la zorra: hay un modo, que sin duda es nuestra mutua salvación. Apoya tus patas delanteras contra la pared y alza bien arriba tus cuernos, luego yo subiré por tu cuerpo y una vez afuera, tiraré de ti. Le creyó el chivo y así lo hizo con buen gusto, y la zorra, trepando hábilmente por la espalda y los cuernos de su compañero, alcanzó a salir del pozo, alejándose de la orilla al instante, sin cumplir con lo prometido. Cuando el chivo le reclamó la violación de su convenio, se volvió la zorra y le dijo: oye socio, si tuvieras tanta inteligencia como pelos en tu barba, no hubieras bajado sin pensar antes en cómo salir después. Moraleja: antes de comprometerte en algo, piensa primero si podrías salir de aquello, sin tomar en cuenta lo que te ofrezcan tus vecinos. Comentario: fábulas, los gallos y la perdiz y la zorra y el chivo en el pozo. Huevonda 0. Presidente de Francia Macron propone reducir un tercio el número de diputados y senadores. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado, ante una sesión bicameral extraordinaria del Parlamento, que pretende cambiar las instituciones, para lo que propone, entre otras medidas, reducir en un tercio el número de diputados y senadores. F. Madrid, actualizado el 3 de julio de 2017. Detenido en Francia un hombre que quería asesinar al presidente Macron. Emmanuel Macron también instó a acabar con la proliferación legislativa, de forma que la acción del Parlamento se centre en evaluar y controlar las leyes importantes que ya han sido aprobadas más que en sacar adelante nuevos textos. El presidente de Francia se pronunció así durante un discurso ante las dos cámaras del Parlamento, reunidas en Versalles, en el que desgranó los grandes ejes programáticos de su mandato. Para el jefe del Estado francés, su propia elección y la de su partido, La República en Marcha, indican que el país reclama una vía radicalmente nueva que proviene de una formidable sed de renovación. Un parlamento menos numeroso, pero con medios reforzados, es un parlamento donde el trabajo es más fluido, y que funciona mejor, señaló Macron. Actualmente hay 577 diputados en la Asamblea Nacional y 348 senadores. Entre otras orientaciones que ofreció en su discurso también está introducir una dosis de proporcionalidad en la elección del Parlamento para que todas las sensibilidades estén justamente representadas, aunque no detalló su propuesta con cifras. El sistema electoral vigente a dos vueltas castiga a los partidos más pequeños, que reivindican que la representación parlamentaria sea más proporcional, y beneficia habitualmente a los grandes partidos de la izquierda y la derecha. También propuso la supresión de la Corte de Justicia de la República, el órgano habilitado para juzgar a los miembros del gobierno por el ejercicio de sus funciones. Macron tiene la intención de que esas medidas de regeneración institucional estén listas de aquí a un año y que entonces sean aprobadas por el legislativo o por el pueblo francés en referéndum si es necesario. Además, reiteró que el estado de emergencia, en vigor actualmente en Francia, acabará en otoño, para dar lugar a una legislación antiterrorista con medidas reforzadas, pero bajo la vigilancia del juez. Ya podrían plantearlo los políticos españoles en el Senado, Congreso de los Diputados y parlamentos autonómicos. Lo mismo le quieren sacar los trapos sucios ahora,
pues como planteado de la reducción de parlamentarios sí se ha molestado. Supongo que en Francia pasa igual que pasa en España, la curva de natalidad será negativa, lo que quiere decir que habrá habido más fallecimientos que nacimientos y por tanto menos personas a las que representar políticamente, para no subir impuestos. Periódico La Razón. El gobierno francés va a cerrar 3 mezquitas por apología del terrorismo. Se han movilizado 23.000 policías y gendarmes para garantizar la seguridad con ocasión de las vacaciones 6 de julio de 2017. Ya lo podíamos hacer en España por seguridad. Periódico La Gaceta. En una entrevista en Alemania, Bill Gates alerta del riesgo de la política de puertas abiertas de Europa con los inmigrantes. Julio Llorente. 6 de julio de 2017. Periódico La Gaceta. Defienden su soberanía por encima del dinero. La mayoría de los polacos prefiere salir de la Unión Europea antes que acatar su plan migratorio. Pepe García Saavedra. 7 de julio de 2017. Si se preguntara en España a los ciudadanos que si queremos acatar el plan migratorio de Europa y si quisiéramos salirnos a la Unión Europea, seguramente decidiríamos salirnos. Primera razón, porque nosotros no hemos producido ni creado las guerras de Afganistán, Siria y otras en esos lugares, para no provocar lo siguiente: refugiados que entre otras razones se rechazan por son musulmanes y sus principios religiosos y sociales son diferentes a los cristianos católicos que somos mayoría en España, practiquemos o no la religión, sin olvidar que se pondría en riesgo también la confesionalidad del Estado, por lo que entre otras cosas ponen en riesgo todas las leyes de protección contra maltrato del hombre hacia la mujer y en algún caso al contrario, además de poner en riesgo los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres, de aceptar refugiados que sean cristianos. Segundo, porque aún existen muchas familias españolas sin empleo, sin casa y yendo a pedir comida, ropa, etc., a las ONGs. Tercero, quienes hayan creado las guerras por el petróleo que las arreglen, pues tenemos otras tecnologías que pueden sustituirlo, que son más limpias, seguras y más baratas. Cuarto, porque los refugiados traen odio, violencia, provocado por las guerras de sus países y los campos de refugiados. Libros Antiguo Testamento, Nuevo y la Biblia, pasajes referentes a la guerra, al odio y el resentimiento. Además creo que se pueden aplicar a cualquier religión. Hebreos 12, 4, porque todavía, en vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Tito 3, 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y, odiándonos unos a otros. Tito 8. La palabra es fiel, y esto quiero que afirmes, que los que creen a Dios procuren conducirse en buenas obras, esto es lo bueno y útil a los hombres. Deuteronomio 19 y 11, 12. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo, y acechándolo, se levanta contra él, lo hiere, y, este, muere, y, después, él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Proverbios 10 y 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Deuteronomio 7 y 10. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y, no se tarda, en castigar, al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Otro tema: Eurocámara. Periódico La Vanguardia. La tremenda bronca de Junquera de Eurocámara por estar casi vacía. El presidente de la comisión tilda de ridículo al Parlamento y Tajani le recuerda que es el Parlamento el que debe controlar a la comisión, y no al revés. 4 de julio de 2017. Ya podía ser lo mismo los presidentes o presidentas del Senado, Congreso de los Diputados y Parlamentos autonómicos. Periódicos Diario PP rechazará en solitario que se legalice a los partidos corruptos. El Congreso admitirá a trámite una proposición de ley de compromiso para la represión penal de la financiación ilegal de las formaciones políticas catalán. Rajoy en el Congreso. Archivo F. Por Aitor Ribeiro. 28 de junio de 2017. El Congreso pondrá en marcha este jueves una reforma del Código Penal propuesta por Compromís que supondrá, de llevarse a cabo, la suspensión o ilegalización de los partidos cuya financiación no siga los cauces reglamentarios. PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT apoyarán en el Pleno la proposición de ley. A la posibilidad de reprimir la financiación ilegal de las formaciones políticas solo se opondrán el PP y sus aliados regionales, tras acusar al resto de partidos de aterrorizar a los jueces. La propuesta, que será votada este jueves, fue defendida el pasado martes por el diputado Enrique Bataller, quien citó al expresidente de Uruguay,
José Mujica, la economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea, y para hacer frente a ese antivalor y acabar con la impunidad que se ampara bajo las siglas partidista, proseguía el diputado valenciano, se hace necesario establecer mecanismos legales que reconozcan de forma clara y sin ambigüedades la posibilidad de suspender o disolver los partidos que se financien de manera ilegal. La reforma establece la modificación del artículo 304 tercero, Código Penal, para que las condenas que ahora se contemplan para las personas que participen en estructuras de financiación ilegal se extiendan a los partidos que las organizan o a los que se benefician de ellas. La proposición de ley supondría añadir un punto cuarto a ese artículo que suponga cuando los delitos los cometa una persona jurídica se le podrán aplicar las mismas penas que se recogen en el artículo 33.7, que incluye la disolución de la persona jurídica, es decir, del propio partido. Bataller defendió esta medida como la más adecuada para luchar contra las redes cada vez más sofisticadas y escurridizas que han llevado la corrupción a niveles industriales, a ser una cadena de montaje que se gesta en los despachos y se extiende hasta la construcción, la organización de eventos, la reputación online, la recogida de basuras o los cursos de formación. La reforma, de llevarse a cabo, no tendrá carácter retroactivo, y aunque las menciones al PP durante la exposición de Bataller fueron sucintas, poco más que una referencia al silencio comparecencia de Luis Bárcenas ante los diputados, el partido de Mariano Rajoy salió en tromba contra toda la oposición. Su portavoz de Justicia, María Jesús Moro, les espetó desde la tribuna: van contra el PP y su presidente. Los profesionales de la justicia les miran aterrados. PSOE, Unidos Podemos y IRC se mostraron a favor de la proposición sin dudas. Más críticos fueron Ciudadanos y PNV, cuyo voto será divergente, a favor y abstención, respectivamente, al considerar extemporánea la propuesta. Tanto el portavoz del partido de Albert Rivera, Toni Cantó, como el vasco, Miquel Legarda, consideraron que el debate debía darse en la activa subcomisión de calidad democrática. No pongamos el carro delante de los bueyes, pedía Legarda. La admisión a trámite de la proposición de ley iniciará ahora un largo camino parlamentario para que la modificación sea finalmente refrendada e incluida en la legislación. Habrá que tener un poco de memoria histórica, señores del PSOE. El caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas, Filesa, Malesa y Timesport, cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989. Todos estos hechos fueron establecidos como probados por la Judicatura, como consecuencia de la querella presentada por la acusación que dirigió el abogado del Partido Popular Juan Ramón Montero. La investigación fue realizada por Juan Núñez Barranco, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del caso Filesa dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el caso AVE, ambos seguidos como consecuencia de la misma querella. Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos hechos delictivos no existía el delito tipificado como financiación irregular de los partidos políticos. Pregunto yo, tengo una pregunta retórica. ¿El caso Filesa no los recuerda al caso de los ERES, cursos de formación para desempleados, presunto fraude, el fraude de las minas de Aznalcóllar presunto, etc.? Ojo que la corrupción de cualquier partido y sindicato es mala para todos los españoles, produce paro, desahucios, personas que van a pedir ayuda, un ONGS, etc. La corrupción no la hace el partido sino las personas de los partidos y sindicatos, los corruptos que lo paguen. Todos estos casos bastante semejantes al caso Filesa, dado que hay muchas empresas y agencias implicadas. Entre otras cosas, Chávez fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, de 1986 a 1990, y Griñán viceconsejero de Trabajo de Andalucía, de 1982 a 1986, viceconsejero de Salud de Andalucía,
de 1986 a 1987. Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo de España, de 1987 a 1990. Consejero de Salud de Andalucía, de 1990 a 1992. Ministro de Sanidad y Consumo de España, de 1992 a 1993. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de 1993 a 1996. Y el caso Filesa sirvió para financiar las campañas electorales del año 1989 y sentencia 28 de octubre de 1997. Investigados por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el caso AVE, seguidos como consecuencia de la misma querella. Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos hechos delictivos no existía el delito tipificado como financiación irregular de los partidos políticos. Periódico La Razón. La Junta no responde sobre el pozo sin fondo de gasto público de IREA. Guarda silencio ante preguntas parlamentarias de la diputada no adscrita en torno al impacto de los programas de la agencia en la comunidad. Periódico ABC. Caso Marisma. La Junta de Andalucía pagó 22 certificaciones de la obra de la Marisma pese a que estaba parada. La Guardia Civil sostiene que hay 24 millones procedentes de los fondos europeos tirados en el proyecto. Solo se hicieron controles de fiscalización de la subvención cuando se descubrió el fraude. Párrafos de la noticia. Alberto García Reyes, Sevilla, 6 de julio de 2016, 23 y 24, actualizado, 7 de julio de 2016, 8 y 39. Guardada en Sevilla. La obra que se llevó a cabo para modernizar la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija, subvencionada con 40 millones de euros por la Unión Europea y gestionada por la Junta de Andalucía, duró 39 meses y estuvo 22 de ellos parada. Sin embargo, la Consejería de Agricultura pagó certificaciones correspondientes a los supuestos trabajos realizados durante el tiempo en que no se movió un dedo en la zona. Así lo atestigua el equipo de delitos económicos y urbanísticos de la Guardia Civil en un nuevo atestado entregado al juez de instrucción número 16 sobre el denominado caso Marismas, un presunto fraude millonario en el que se investiga la falsificación de certificaciones de obras que no estaban hechas con el objetivo de quedarse con la subvención europea, un extremo que ya ha confirmado también la Oficina Antifraude de Bruselas. Pero en los pagos analizados por la Guardia Civil aparecen abonadas las certificaciones correspondientes a esos meses. Por todo ello, el atestado asegura en sus conclusiones que a las irregularidades ya detectadas hasta ahora en la investigación hay que añadir certificaciones a golpe de millones, prácticamente a final de cada año, con 22 certificaciones de 39 sin obra ejecutada por mal tiempo. Con esta mecánica, se justificaba ante la Unión Europea un gasto que en realidad no se había realizado y se conseguía retener la subvención. Sin embargo, el dinero no volvía al terreno, ya que a pesar de que supuestamente se pagó todo lo previsto, la obra ejecutada es inferior al 60%, según los informes periciales aportados hasta ahora y ratificados por la Guardia Civil. A partir de estos datos, los agentes se cuestionan cómo pudo llevarse a cabo el abono de las facturas sin que los mecanismos de control de la administración pública detectaran las irregularidades. Y tras requisar en la Junta de Andalucía toda la información interna sobre esta obra, la más importante que se licitó en el año 2005 en toda la comunidad, concluyen que durante 4 años no se hizo ni un solo control. La única fiscalización que consta es la llevada a cabo por la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero el 30 de septiembre de 2009, una vez ya denunciados los hechos, y la que hizo la Intervención General el 13 de septiembre de 2010. En ambas, además, se certificó que la obra realizada se ajustaba al dinero abonado salvo pequeñas desviaciones sin importancia. La Guardia Civil revela, sin embargo, que el propio director de la obra admitió en su informe que la revisión ha sido muy rápida, por lo que no se han revisado las mediciones de obra civil, ya que es tarea muy trabajosa y requiere mucho tiempo. Certificaciones a golpe de millones prácticamente a final de cada año, con 22 certificaciones de 39 sin obra ejecutada por mal tiempo, y reiteradas ampliaciones de plazos de ejecución y modificaciones presupuestarias. Concretamente, el dinero certificado fue de 41,8 millones de euros, de los que el 60%, más de 24 millones, venía de fondos europeos. Todo este montante, concluye el atestado,
está tirado en la marisma sevillana, donde el sistema de regadío sigue siendo el de los años 60. ¿Será que esto no es corrupción? Todos los casos tienen en común con el de Filesa que son entramados de empresas. Por cierto, Chávez de presidente de la Junta Andalucía 1990-2009 y Griñán entre otros cargos consejero de Economía y Hacienda de la Junta 2004 y 2009, ministro de Sanidad y Consumo, de 1992 a 1993, y ministro de Trabajo y Seguridad Social, 1993-1996, sistema del fraude igual que el del caso Eres. Es más, la noticia dice que no se terminó la obra, presuntamente es un presunto fraude a la seguridad social igual al de los Eres. En caso de los Eres no habían trabajado nunca, ni por tanto cotizado, y en este al estar solo el 60% de la obra realizada, y supongo que los trabajadores sí habrían cotizado a la seguridad social, y el otro 30% de ejecución de la obra no está terminada, y supongo que tampoco los trabajadores habrán cotizado a la seguridad social. ¿No será que en casos están relacionados entre sí? Caso Eres, caso fraude en los cursos de formación para desempleados y caso marismas, pues me imagino que a los trabajadores habría que formarlos. No, las subvenciones salen de nuestros impuestos, y estos señores pertenecen o pertenecían a un partido que entre sus siglas tienen a O de obrero, PSOE. Cara llorando a mares, cara de terror, cara pensativa, cara de enfado, cara de decepción, cara de preocupación, cara de desconcierto, cara de sonrojo, cara llorando a mares. La tristeza sería que después de tantos años tanto el caso de los Eres, como el de los cursos de formación, así las partes de estos, que los señores jueces están cerrando, como el de caso marismas, hubiera servido para financiar no solo ya con dinero público, subvenciones salidas de nuestros impuestos, que además será de los parados, las campañas electorales del PSOE, sino también con dinero de los parados, y además haciendo que los andaluces se los conozco con el sobrenombre de vagos. Hipótesis mía. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de desconcierto, cara de sonrojo, mujer encogiéndose de hombros, hombre encogiéndose de hombros, mujer llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara, cara con el ceño fruncido, cara de sorpresa y consternación, cara de pocos amigos. Mientras que Andalucía y por ende los andaluces hayan sido y sean involuntariamente la región de España de Europa con mayor tasa de pobreza, producido por el paro, desempleo, desahucios, personas yendo a ONGs a pedir alimento, ropa, calzado y otras necesidades. Cara llorando a mares, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de sorpresa y consternación, cara de pocos amigos, cara de desconcierto, cara de frustración, cara de preocupación, cara con el ceño fruncido, cara de enfado, cara de decepción, cara de sorpresa con las cejas levantadas. Y después de todo esto, nos dice la señora Díaz vincula el objetivo del déficit a recortes en sanidad y educación. Su socio CES lo niega. Hay margen para mejorar los servicios públicos. 7 de julio de 2017. La Razón. Sevilla. Periódico La Gaceta. Por su gestión anticorrupción presenta una queja contra la juez de los ERE. España. 7 de julio de 2017. Otro tema. Educación. Antena 3 Noticias. Encuentran en Ribarroja una nave con decenas de cajas de material escolar de 1999 sin estrenar. El Ayuntamiento de Ribarroja ha hallado en una nave municipal decenas de instrumentos musicales y material escolar por estrenar valorados en más de 20.000 euros y que permanecían abandonados en cajas precintadas y embaladas por la empresa pública CIEXA entre los años 1999 y 2001. Párrafos de la noticia. Las cajas, que se han localizado ahora, se encuentran en un almacén de 400 metros cuadrados propiedad del ayuntamiento y en desuso desde hace años. En su exterior está la inscripción de la empresa pública CIEXA, la encargada por la Generalitat de construir los centros educativos de la Comunitat Valenciana y cuya gestión supuso sobrecostes y un despilfarro económico valorado, según algunos estudios, en más de 1.000 millones de euros. Ha indicado el consistorio en Ribarroja. Esta empresa pública se encargó de la construcción del colegio Camp de Turia. Sin embargo, muchos de los materiales que datan de los años 1999, 2000 y 2001, según figura en la mayoría de las cajas halladas, no fueron nunca entregados a la dirección de este colegio ni de ningún otro por decisión única y exclusiva del gobierno del PP, cuya concejala de educación es la actual portavoz del PP, María José Ruiz. Según las mismas fuentes,
El concejal de Educación, Miquel Castillo, ha lamentado el escaso valor que los políticos del Partido Popular han concedido a la educación de nuestros jóvenes durante los 20 años que han gobernado nuestro municipio. Por ello deberían pedir perdón porque durante muchos cursos se les ha privado de utilizar material para su educación. La señora exconcejala de Educación no la han cesado fulminantemente del actual cargo y además la han llevado a los tribunales por dejación de funciones y quizá creo que se llama desfalco o malversación de caudales públicos, presuntamente, puesto que retuvo el material que iba destinado a los centros educativos del municipio. Comillas, el concejal de Educación, Miquel Castillo, ha lamentado el escaso valor que los políticos del Partido Popular han concedido a la educación de nuestros jóvenes durante los 20 años que han gobernado nuestro municipio. Por ello deberían pedir perdón porque durante muchos cursos se les ha privado de utilizar material para su educación. Pues igualmente digo que el Partido Socialista, que lleva 40 años gobernando en Andalucía, unas veces con mayoría absoluta y otras en coalición, deberían pedirnos perdón a los andaluces, pues somos los últimos en resultados académicos, los primeros en fracaso escolar, los primeros en la lista del paro con el máximo desempleo. Periódico Libre Mercado. De las 15 ciudades con más paro de España, 13 son andaluzas: Pozuelo, Madrid y Sant Cugat, Barcelona. Son las ciudades con menos paro de España. Linares, Jaén, la que más. En el lado contrario, las 5 primeras ciudades con más paro se ubican en Andalucía: Linares, en Jaén, con una tasa del 44,5%, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, con un 37,9%, Jerez de la Frontera, Cádiz, con un 36,1%, La Línea de la Concepción, Cádiz, con un 35,2%, y Chiclana de la Frontera, Cádiz, con un 35,1%. Le siguen Talavera de la Reina, Toledo y Córdoba, con un 34,5% de paro, Alcalá de Guadaira, Sevilla, con un 34,4%, Jaén, 33,4%, Cádiz, 32,7%, Granada, 32,1%, Mérida, 31,9%, San Fernando, en Cádiz, 31,8%, y Dos Hermanas, Sevilla y Huelva, con tasas del 31,7% en ambos casos. De esta forma, de entre las 15 ciudades con más paro, 13 pertenecen a la Comunidad de Andalucía, una a Extremadura y otra a Castilla-La Mancha, en todos los rangos de edad desde los 16 años hasta los 67 años de edad de jubilación. De todas las regiones de España, de Europa, pobreza, desahucios. Aquí deberían de pedirnos perdón todos los políticos sin diferencia de siglas, de partidos o de sindicatos. Periódico La Voz de Cádiz. La alcaldesa socialista de una pedanía de Jerez se sube el sueldo un 130%. Nieves Mendoza, regidora de Guadalcacín, ganará 38.500 euros en un pueblo azotado por el paro. J. Padilla, Jerez de la Frontera. 3 de julio de 2015. La alcaldesa socialista de la pedanía jerezana de Guadalcacín, Nieves Mendoza, ha aprobado una subida de su sueldo de un 130%, según denunció ayer el PP andaluz, que ha exhibido documentos, por lo que pasará de ganar 16.800 euros brutos al año a 38.500 brutos al año, en una localidad que no llega a tener 6.000 vecinos y con una alta tasa de paro. Mirando por los trabajadores, cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría, cara con lágrimas de alegría. ABC Sevilla. El delegado de Educación en Huelva rechaza poner aire en todos los colegios porque dañaría nuestro planeta. 22 de junio de 2017. Vicente Zarza asegura que instalar equipos de climatización sería más consumo eléctrico y perjudicial para la atmósfera. Se me ocurre que le que está al lado de su despacho el aire acondicionado o la calefacción. Periódico La Razón. Díaz vincula el objetivo del déficit a recortes en sanidad y educación. Su socio CES lo niega. Hay margen para mejorar los servicios públicos. En julio de 2017. La Razón. Sevilla. Pues recorten cargos, carguetes, amiguetes y liberados sindicales. Con eso no existirían recortes en sanidad y educación. Creo que existe una incongruencia del Partido de Ciudadanos. Por un lado, al PP en gobierno de España le está instando a que baje los impuestos, que como ciudadana de a pie lo veo bien, y Partido de Ciudadanos le dice al PP que no espera bajar los impuestos al año de las elecciones generales. Pero por otro lado, y sin embargo, el Partido Ciudadanos en Andalucía permite que la Junta suba los impuestos a los andaluces al menos el 100% de lo que ahora pagamos, y estos no esperan a las siguientes elecciones. En impuestos cedidos a las comunidades autónomas, en lugar de instar que se reduzcan cargos, carguetes y amiguetes, enchufados y liberados sindicales. Otro tema: presos.
Mirad en un post de internet en el que se ve presos húngaros trabajando para pagar la estancia en la cárcel. Un comentario dice: 88.000 plazas residenciales en España, eso que llaman pomposamente población reclusa, a razón de 90.000 euros por cada uno de coste anual. Tenemos 7,900 millones de euros que servirían para pagar las pensiones o bajar los impuestos, sabiendo que de los 88,000 el 70% son extranjeros. Si de esos 88.000 el 70% es extranjero, ¿por qué no cumplen las penas y hacen su intento de reinserción sociolaboral en su país de origen? Sabiendo que 88.000 menos 70 tanto por ciento igual a 61.600 reclusos extranjeros. Ahora bien, si 90.000 euros al año le restamos 61.600 reclusos igual a 28.400 euros que nos ahorraríamos, o mejor aún si calculamos el 70% de 7.900 millones de euros, 7.900.000 70 tanto por ciento igual a 5.300.000 euros. Esto es una suposición y espero y deseo que nunca pase. Supónganse que los extremistas musulmanes atentan contra los extremistas nacionalistas de ETA y su entorno, y que el gobierno sigue aplicando la dispersión de presos independientemente de que sean de ETA o terroristas musulmanes. Entonces, ¿qué diría el partido político de Podemos, sus marcas blancas, todas las confluencias, y los proetarras que hay en el Congreso de los Diputados y en diferentes instituciones? ¿Estarían a favor entonces de la dispersión de los terroristas musulmanes y en la aplicación de prisión permanente revisable?